Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario del transporte. Mi nombre es Horacio Delgado y esta tarde les voy a presentar un tema que está relacionado con la evaluación de propiedades mecánicas de una mezcla asfáltica. Comencemos con el seminario. El día de hoy voy a estar hablando sobre evaluación de propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica. En general hemos tenido en diferentes seminarios a lo largo de los años en base a esta temática de evaluación de propiedades mecánicas. La diferencia con respecto a las otras es que finalmente el año pasado, finales del año pasado, principios de ya pudimos publicar, vamos a llamarlo así, el manual de diseño de mezclas asfálticas, que está enfocado al diseño y el control de calidad de mezclas asfálticas, que es una propuesta que hace, podríamos decir, el IMT con respecto a estos rubros de diseño y de control, y que trata de englobar las características o los procedimientos que se utilizan generalmente en México, ¿no? Que no estén disociados, llamémosle, entre un método y otro. Entre estos existen diferentes evaluaciones o diferentes procesos que se llevan a cabo, y muy particular el día de hoy vamos a ver la parte de ensayos mecánicos, que es un poco más complicado de explicar. Lo demás es, digamos, que para los que están metidos en el ámbito es algo muy común, y esto pues empieza a tener unas ciertas complejidades porque cambia un poco la idea de la parte de evaluación. Y con respecto a esto empezaría con definiciones básicas, como puede ser la reología y la geometría, que es la base de todas estas evaluaciones, vamos a llamarlo, del comportamiento mecánico de una mezcla. La reología es una parte de la mecánica, una ciencia, y lo que está hablando es la deformación y el flujo de la materia bajo la influencia de fuerzas externas. Eso está puesto en la definición. Yo lo vería, vamos a decir, desde el punto de vista práctico, algo más sencillo. Y algo más sencillo es, vamos a estar hablando de esfuerzos y deformaciones. Y desde ese punto de vista yo le aplico una carga a un material y quiero ver cuál es su reacción bajo esta carga. En pocas palabras, qué tanto se deforma con esta carga. Entonces, ese es el principio de todos los ensayos mecánicos, de la mayoría en construcción. Y ahorita vamos a estar con unos aspectos muy particulares en lo que se refiere a los materiales asfálticos, pero esa es la idea, ¿no? Cómo se deforma un material cuando le aplican una carga. La reología vamos a decir que es una ciencia nueva, y una ciencia nueva es relativo, tal vez 40, 50 años, eso es lo que se llama una ciencia nueva, o una parte de una ciencia. Y aunque existía desde hace muchos años y hay muchas teorías al respecto, el principal problema en algunos materiales es la parte de la medición. Y es allí donde entra la geometría. Pues todos hemos visto cómo en los últimos años ha cambiado todos los aspectos de medición. Y no solo hablemos de medición, hablemos de cosas cotidianas, ¿no? Cómo ha evolucionado la tecnología, ¿no? Celulares, tablets, todo ese tipo de cosas que no teníamos hace 10, 15 años, ¿no? Por lo menos no en este nivel. Eso se traduce en la misma forma a mediciones en laboratorio. ¿Y a qué se refiere esto? Pues tenemos LVTs con muchísimo mayor precisión, otros dispositivos ópticos que permiten medir deformaciones bajo otras metodologías. Entonces, este cambio o esos avances en la tecnología han podido dar pie a que se puedan medir muchos de los aspectos que se definen en la reología y que antes no podía medirse, y eso ha llevado al desarrollo de muchísimos ensayos, tanto en laboratorio como mediciones también en campo, que existen con los equipos nuevos. Bueno, esa es la parte de estas. Cuando hablamos de factores de comportamiento, lo que podríamos hablar de flujo y de formación en algunas cosas, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los ensayos de base y cómo se realizan estos, ¿no? Cuando estemos hablando de comportamientos, vamos a decir, de materiales viscoelásticos, como es el caso de una mezcla asfáltica, van a estar en función de diferentes parámetros, como la temperatura,
el tipo de carga que van a aplicar, la cantidad de carga que van a utilizar, la duración de carga. Digamos que estos son los parámetros, llamémosle básicos, de la evaluación. ¿Qué tanto requiero yo saber o cuáles son las condiciones que quiero saber para saber que estoy realizando un ensayo de manera correcta? O que lo voy a poder analizar de manera correcta, porque al final lo puedo hacer, pero si no tengo estas definiciones, realmente no podría hacerlo. Y siempre cuando hablamos de ensayos mecánicos tal vez puede ser más difícil de entender, pero siempre hago la analogía con el ensayo más básico que existe en la evaluación de propiedades de un asfalto, que tal vez es el ensayo de penetración de un asfalto, que es un ensayo empírico, pero muy antiguo. Entonces, ¿qué es el ensayo de penetración? Tienen un recipiente con un asfalto, es un recipiente pequeño, es una aguja que se pone, que se suelta la aguja y penetra en el asfalto, literal, nada más quieren ver cuánto penetra en ese ensayo. Pues, ¿cuáles son los requerimientos del ensayo? Se hace a 25 grados, el peso de la aguja son 100 gramos y tarda 5 segundos de aplicación de carga, y ahí mido la carga que voy a tener. Como pueden ver, desde ese punto de vista cubre esta parte de los parámetros. O sea, cada uno de los ensayos siempre debe tener estos requerimientos para saber que lo hago de manera correcta. Si yo no supiera alguno de los valores o no lo tomara en cuenta, no podría compararlos. ¿Qué quiere decir? Hago el mismo ensayo y preguntan a qué temperatura lo hice. Ay, pues no me acuerdo. No sabrían cuál es el punto de comparación. Eso es el punto de vista más básico, ¿no? Pero eso es parte un poco de la teoría. Y cuando hablamos de los ensayos de base, hay diferentes ensayos de base para caracterización, vamos a decir, las propiedades mecánicas de un material, sobre todo los ensayos que se llaman entre homogéneos y no homogéneos. Pero tenemos ensayos de base cuando estamos hablando de fluidos, y tenemos ensayos de base cuando estamos hablando de materiales sólidos. En este aspecto son, vamos a decir, las dos tipos de evaluaciones que generalmente se hacen para estos materiales. Cuando hablamos de fluidos, ¿no?, que estamos haciendo que el ensayo de corte es el ensayo, vamos a decirlo, de base para evaluar esas propiedades mecánicas. Y cuando estamos hablando de ensayos de materiales sólidos, pues el ensayo de base es un ensayo de tensión o compresión uniaxial. Y véanlo, cualquiera que ha hecho ensayos en materiales concretos, asfaltos, todos se terminan en este tipo de ensayos, ¿no? Entonces, esta es la definición vamos a llamarle muy básica, de cuál es el ensayo de base o el ensayo homogéneo, donde pueden tener todas las propiedades de ese material para tanto cuando sea sólido como cuando sea un fluido. Y eso es importante porque estos ensayos de base me definen cómo voy a hacer el análisis. Y, por ejemplo, aquí pongo las analogías. En un material sólido está un cilindro que puede ser de concreto, de mezcla asfáltica, de asfalto mismo, donde le aplicamos un esfuerzo y al ser un ensayo de base quiere decir que es un ensayo homogéneo. Desde el punto de vista mecánico, ¿qué es un ensayo homogéneo? Que yo puedo saber en cualquier punto de ese elemento cuáles son las condiciones de esfuerzo y de formación del elemento durante la ejecución del ensayo. Cuando hablamos de un ensayo que no es homogéneo, como lo pueden ver a la derecha, que es una viga en flexión, que es uno de los ensayos comunes, también una mezcla asfáltica, lo vamos a ver ahora, que es un ensayo de fatiga, que realmente se hace en esta geometría o bajo este mismo tipo de solicitación. Pues lo que tenemos que aplicamos una carga en el centro, se flexiona la viga, pero si yo quiero saber cuál es el esfuerzo que está aplicado en el centro, posiblemente tengo una idea, pero si quiero saberlo en el borde o en el apoyo, en la parte inferior, en la parte superior, pues realmente no lo sabría, porque la distribución de esfuerzo y deformaciones no es homogénea. De lo mismo sentido está la deformación permanente. Yo tengo un LVDT en la parte inferior que mido, vamos a decir, la flexión de la viga, pero si quisiera saberlo en cada uno de los puntos, pues tendría que hacer diferentes mediciones porque no van a ser similares. Y esto es un poco la idea de lo que yo espero cuando hago este tipo de mediciones. En ambas se puede realizar, vamos a decirlo, de manera correcta o adecuada esta medición. El problema es cuando tengo un ensayo que no es homogéneo, lo que termina pasando es que necesito realizar más determinaciones, en pocas palabras, más ensayos, para estar seguro de que el valor que estoy midiendo es el adecuado. Bueno, no hay que olvidar que
que la mayoría de estos ensayos, o todos estos ensayos, se pueden analizar 3 dimensiones, que tengo una matriz de 9 elementos, en general por el tipo de sistema se terminan en 6, y lo que importa, o lo que quería nada más definir en este punto, es que de estos 2 elementos entre esfuerzos y deformaciones, generalmente lo que hacemos es fijar 6 de los componentes y 6 los vamos a medir, y son características que se deben definir porque luego muchas veces cuando se realiza en el ensayo no sabe qué es lo que se puede medir y cómo se debe medir, y esto es, vamos a decir desde el punto de vista de análisis, lo que debería saber para saber cuáles son los datos que puedo obtener de este ensayo. Ok, en los casos más básicos del comportamiento, que es importante entender, pues tenemos, digamos, un ensayo de tensión uniaxial, donde podemos tener el punto de vista más fácil de un análisis, un caso puramente elástico, donde pues que lo que tendría es que tengo un trayecto de carga y descarga que es similar, al final cuando retiro la fuerza, en la condición de esfuerzo inicial y esfuerzo final va a ser la misma, y vamos a decir que existe una condición, un concepto mecánico que es la ausencia de memoria o la historia de carga. ¿Qué es esto? Pareciera algo que no tenga mucho sentido, pero lo que se dice es que al final el material tiene memoria. ¿Y qué quiere decir? Recuerda las cargas a las cuales está sometido. Ahorita vamos a ver un poco del aspecto de esto, pero sí es importante porque define qué tan bien o qué tan mal estoy haciendo los ensayos dependiendo del tipo de cargas que aplico, ¿no? En estos casos que son elásticos, pues podemos estar aplazando de un hule, pues estas condiciones pues no se presentan, ¿no? Es la condición idónea. La mayoría de los materiales, llamemos de construcción concretos, mezclas asfálticas, no van a estar en este caso, pero van a tener algunas de esas propiedades. Tal vez se pueda ver mejor en esta, que esto es más asociado a un material, podríamos llamarlo viscoelástico o un elástico, que podríamos estar. Dice, todos los materiales tienen un rango, vamos a llamarle un límite, que va a ser ese límite elástico el que me define esas propiedades. Mientras tú no pases ese límite, lo voy a poner en este punto, mientras tú no pases ese límite elástico, el material va a seguir comportándose como el que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Un caso puramente elástico, quiere decir lo mismo, ¿no? El proceso de carga y descarga va a ser una misma pendiente, no va a tener memoria de carga, y voy a estar en condiciones, sobre todo cuando hablamos de materiales viscoelásticos, la cuestión de viscoelasticidad lineal, que eso es lo que me interesa para algunas mediciones. Dices, pues eso está bien, pero generalmente cuando aplicamos carga en ese tipo de materiales estamos fuera de ese rango. Vamos a aplicar una carga que va a sobrepasar ese límite elástico, y cuando lo sobrepases, lo que vas a tener es que esas, vamos a decir, funciones dependientes o comportamientos van a cambiar. Ya cuando vemos en este segundo recuadro, vemos que ya no solamente hay una deformación elástica, ya hay una deformación plástica. Entonces, cuando hacemos una medición en el laboratorio, generalmente medimos la deformación total, vamos a ir con el EBT, y luego necesitamos poder definir qué es elástico, qué es plástico. Hay formas de hacerlo, pero como pueden ver, ya no regresa a su posición original. Eso es a lo que se refiere un poco la memoria de carga. El propio material, si pudiéramos decirlo así, internamente sabe que ya fue cargado o sobrepasaron ese límite elástico, y ya no regresa a esa posición original, y vamos a tener otro comportamiento. Y ya, bueno, si seguimos cargándolo a unas solicitaciones mayores, lo que vamos a tener es una ruptura de este elemento. Eso es en general cómo funciona un poco un ensayo mecánico. Y ahora hablemos propiamente de los ensayos. Como les decía, tenemos una referencia de un manual de diseño, el cual publicamos el año pasado, y está definido en diferentes niveles. Ahorita nos vamos a enfocar nada más en los ensayos que están definidos en el último nivel. Vamos a ver que estos ensayos mecánicos, estamos hablando de tránsitos que están arriba de los 20 millones de ejes equivalentes. Esto calculado de cierta forma con lo que está puesto en las especificaciones de la ST, que está puesto con el método de la UNAM, con 10 millones de años, 10 años de vida útil. Y más o menos en ese rango, 20 millones de ejes equivalentes se va a asociar a carreteras que van a estar siendo carreteras de ejes troncales o carreteras de alto tránsito.
¿Por qué enfoco un poco el comentario? Porque estos ensayos realmente no son tan fáciles de hacer. Son caros si lo ven desde un punto de vista de una evaluación y por lo tanto no se deben de estar realizando en cualquier tipo de pavimento. ¿A qué me refiero, no? Vamos a irnos a un extremo, ¿no? Están construyendo el estacionamiento de un centro comercial, evidentemente por los espesores y el tipo de solicitaciones al cual va a estar sometido ese pavimento, que van a ser puros vehículos ligeros, pues no requieren de hacer un análisis de este tipo. Estamos hablando en carreteras, no sé, la México-Querétaro, la México-Puebla, ¿no? Por decir algunas, ¿no? Donde el nivel de tránsito es muy alto y se requiere asegurar el desempeño de estos, vamos a decir, pavimentos, porque la inversión es muy grande y no se puede hacer con ensayos simples, ya sea ensayos empíricos o ensayos de desempeño. Okay, aquí están puestos los 3 ensayos que vamos a hablar. Uno es un ensayo de deformación permanente en una mezcla asfáltica. Vamos a tener un ensayo de módulo dinámico, que ya tenemos muchos años haciéndolo y que existe un programa para la evaluación de estos ensayos. Y un ensayo de resistencia a la fatiga, que también vamos a decir que ya tiene algunos años que está implantado. Es el primero tal vez que no es muy común y que no se aplica, es más algo que nosotros estamos tratando de implantar para ese tipo de evaluaciones, y ahí están puestos los valores, vamos a decir, establecidos mínimos, que eso está un poco consensuado de lo que se espera que debe cumplir una mezcla asfáltica para un pavimento de alto desempeño cuando esté, vamos a decir, en este tipo de evaluaciones. Aquí digamos el primero, de formación permanente. Este es un esquema muy sencillo de cuando hacemos o cómo podemos encontrar la forma de realizar algún ensayo dependiendo de las características mecánicas del mismo. Entonces tenemos en las ejes de las X el número de aplicaciones de carga, en el eje de las Y la amplitud de la deformación en escala logarítmica. ¿Cuál es la importancia de este? Miren, cada ensayo o cada tipo de evaluación de una propiedad mecánica en una mezcla asfáltica tiene ciertas condiciones para que se realice. Entonces, si tú no estás en esas condiciones, que son esos cuadros de diferentes colores, lo que tienes es que vas a mezclar comportamientos. Por ejemplo, puede ser algo muy sencillo. Tengo un ensayo de fatiga. Un ensayo de fatiga se debe hacer en temperaturas intermedias, con cargas pequeñas y con un número de cargas muy grande. Si tú cambias alguna de esas condiciones, dices, no quiero saber el ensayo de fatiga, pero lo quiero hacer a temperaturas altas, ¿no? Y lo voy a hacer a 40 grados. Sí, puedes hacer el ensayo, pero cuando hagas el ensayo vas a tener una componente de deformación permanente que se anexa a ese resultado. Recuerden que todo lo que medimos va a ser un medidor de una celda de carga, un medidor de microdeformación, puede ser un LVT, y al final medimos deformaciones totales en ese elemento. Entonces, cuando mides una deformación total y está compuesta, vamos a decir, de 2 factores o 2 fenómenos, como puede ser una parte de deformación permanente y una parte de fatiga, y los tratas de disociar solo viendo la deformación total, es muy probable que no lo puedas hacer. Vas a tener efectos mezclados y no vas a poder decir qué tanto es fatiga y qué tanto es deformación. Entonces, cuando haces un ensayo en propiedades mecánicas, sí tienes que estar claro que estés en ese rango de evaluación para no tengas efectos, vamos a decir, adicionales, y no puedas hacer un análisis correcto de los resultados que tienes. Cuando hablamos de un ensayo de deformación, lo que dice es, vamos a tener deformaciones grandes, o sea, no vas a estar en la linealidad, van a ir en un solo sentido, ¿no? O sea, ya sea comprimiendo o creando una tensión, en este caso va a ser comprimiendo, y eso es lo que esperas para esta evaluación. Es aunado a tener temperaturas altas o cargas muy importantes. Entonces, esa era un poco la idea de ese esquema. Entonces, algunos saben, pero existe un ensayo para hacer este tipo de evaluaciones, y este ensayo para hacer evaluaciones es el ensayo rueda cargada de Hamburgo, que es un ensayo muy común, podríamos llamarle en la evaluación de una mezcla asfáltica. Muchos laboratorios lo pueden hacer.
En esta puse un esquema porque existen evaluaciones de asfalto, que es el MSCR, que es un ensayo para evaluar las propiedades del ligante asfáltico a deformación permanente. Ese es del asfalto. Aquí puse un asfalto evaluado en esa condición. Ese asfalto es un PG 76H-16, el cual es un buen asfalto modificado. 2 granulometrías con diferentes condiciones. Y digo, voy a evaluarlo en ese ensayo, vamos a decir que generalmente se utiliza en México, y quiero saber qué es lo que me da. Aquí están las 2 granulometrías para ver cómo se ven. Puede que ser que el azul no sea tan buena, pero nada me indica que no pueda ser correcta. Cuando evalúo esas 2 granulometrías, los que tengo es que en este ensayo rueda cargada de Hamburgo, lo que dice es que voy a poner esas probetas que ustedes ven ahí, las meto en un sistema con agua, ¿no? Se saturan con agua en ese mismo sistema, el agua está a 50 grados, le aplico una carga de una rueda metálica con 702 newtons, cuando está aplicando, es aproximadamente 70 kilos, le aplica esta carga 20,000 veces mediante una rueda metálica. Después de esas 20,000 pasadas o 20,000 aplicaciones de carga, yo espero no tener una profundidad de rodera que sea superior a los 10 milímetros. O sea, estas dos resultados que pueden ver ahí, vemos que uno con una granulometría pues no cumple, antes de las 10,000 pasadas falló, y otro que tengo una segunda granulometría cumplió. ¿Qué es lo que me dice estas condiciones? Me dice 2 cosas principalmente. La primera, tengo un asfalto de muy buena calidad, y entonces, ¿por qué falló la granulometría 1? La respuesta es muy sencilla, nosotros hemos hablado muchísimo al respecto. Depende del comportamiento cuál es el factor que más influye. Cuando estoy hablando de deformación permanente, el factor fundamental para que una mezcla asfáltica o un pavimento asfáltico no sufra deformación permanente depende de la calidad del material pétreo y de la estructura granular, no del ligante asfáltico. Yo sé que quieren tener asfaltos de mejor calidad, modificados y algunas condiciones, pero esos valores no dependen del asfalto. Evidentemente que el asfalto ayuda, pero si tienes una mala estructura granular, como podríamos decir la estructura 1, sin importar que tengas un buen asfalto, la estructura va a fallar. Entonces, debe quedar claro que la estructura importa más en este fenómeno. Si estamos hablando de fatiga, no sería el caso. Importa más la estructura y eso me va a definir el comportamiento. Cuando vemos el segundo punto es que cuando yo evalúo un ensayo de rueda cargada de Hamburgo y tengo 2 condiciones que son muy diferentes, generalmente este ensayo logra identificar bien el comportamiento de unas mezclas. De eso no tengo duda, porque hablaremos un poco de un ensayo adicional, pero lo importante dejar claro es que este ensayo de rueda cargada de Hamburgo sí funciona, es un buen indicador. Sobre todo es un buen indicador porque cuando hacen un ensayo y les dice que no cumple, le está indicando muy eficazmente que tienen un problema con esa mezcla y que van a tener problemas de deformación a corto plazo en ese pavimento. Ok, les digo, puede identificar de muy buena forma cuando hay un fenómeno, vamos a decir, complejo. Pero ¿qué pasa cuando no lo hay? Por ejemplo, ese estudio lo hicimos para Capufe hace algunos años, queriendo decir cuáles eran los límites para el control de calidad, porque hay límites de granulometría, límites de contenido de asfalto, límites de porcentaje de vacíos de aire, cuando compactan. Todos estos son los parámetros de control para evaluar o no una mezcla asfáltica. En pocas palabras, para decir si cumple o no cumple. Pero algunos de esos parámetros pueden estar más asociados, vamos a decir, a una penalización en cuanto a dinero, y otras pueden estar más asociadas a un rechazo de un pavimento asfáltico. En este caso queríamos saber qué tanto se podría mover y qué tanto era un rechazo, o qué tanto era que levantaran o solo penalizaran sobre ese desempeño en el proceso constructivo. Cuando hacemos variando las granulometrías, cuando todas las granulometrías son buenas y están fuera de los rangos comunes de dispersión que se tendrían en un proceso de producción, lo que tenemos es que no veo, vamos a decir, diferencias significativas en el desempeño de la rueda de Hamburgo. O sea, no pudo detectar estos cambios. Cuando lo hago desde el otro punto del porcentaje de vacíos,
Generalmente cuando hacen el diseño, cuando se hace el diseño esperas alrededor de 4%, cuando haces la evaluación esperas 7% de vacíos de aire, o sea, la cantidad de huecos que tiene ese pavimento, y 7% es el valor objetivo en un proceso constructivo. ¿Qué quiere decir? Que generalmente cuando estás en ese valor de 7, ligeramente abajo, más o menos 0.5, estarías en un pavimento que generalmente puede ser bien colocado o bien compactado. Y ya estar arriba, 9, 11, 12, pues tienes problemas. Cuando ven estos resultados y se pueden observar, mira, tienen 4 está muy bien, casi 8 está muy bien, 11, casi 10 no lo logra identificar cuando ya es un pavimento malo. Ya cuando tienes una condición drástica, que es 11.7, ya logra ver que tienes un problema en esa mezcla. Pero si se fijan, en general no veía con un pavimento de 10% de porcentaje de vacíos que este ensayo me pudiera identificar que esto estaba mal. O sea, en algunas cosas no era tan claro. Y lo hice cambiando el contenido de asfalto. Por ejemplo, este es un óptimo. Lo que piden en los controles, vamos a decir, de calidad para una es más menos 0.3. Nosotros hicimos algo más drástico, nos fuimos más menos 0.5, luego más 1, más 2%. O sea, si un diseño debe estar en 5.4, hicimos una evaluación con 7.4. Eso definitivamente no es algo factible en un proceso constructivo. Ya es, vamos a decir, que un error que no se presentaría. Es más una evaluación desde el punto de vista de ver si el equipo podía identificar estas variaciones en cuanto a deformación permanente, porque uno de los mayores problemas de la deformación es que puedan tener contenidos de asfalto muy altos. Cuando ven estos resultados, pueden ver que todas las mezclas cumplen con este criterio. Entonces tampoco podía identificar este cambio en los diseños. Entonces yo creo que tengo un problema con este ensayo, y tengo un problema no desde el punto de vista de evaluación. Tengo un problema cuando yo estoy hablando de diseñar un pavimento de altas especificaciones. ¿Por qué? Yo sé que el ensayo es bueno y me determina si tengo un mal diseño, lo logra ver. Pero cuando estoy hablando de un pavimento de altas especificaciones, generalmente vamos a tener una buena estructura granular, vamos a utilizar un buen asfalto modificado, y muchas de las decisiones en este proceso no van a ser propiamente si es bueno o no, van a ser buenas, pero vamos a tener 2 o 3 asfaltos modificados de muy buena calidad, que tal vez uno sea mejor que los otros 2, pero eso no lo voy a poder identificar en el ensayo. O puedo tener diferentes estructuras granulares, ¿no? Igualmente de buena calidad. Puedo tener una mezcla densa, puedo tener una SMA, por decir algo, pasarme de una mezcla gruesa a una fina, y posiblemente las 3 sean correctas y me den desempeños adecuados, pero no va a poder identificarme cuál es la mejor cuando estoy en un punto de que todo es correcto. Entonces, cuando estoy en este tipo de pavimentos, yo necesito una mejor determinación, y es cuando el ensayo ya no me sirve. Como les decía, existe un ensayo de MSCR para asfaltos que me determina las propiedades de un ligante asfáltico a deformación permanente. Es un ensayo de impulsión, se aplica una carga, ven una deformación total, liberan la carga, y cuando liberan la carga trata de regresar a su posición original, no lo logra, y van a tener una componente que es de deformación permanente y una componente de la parte elástica, que es lo que puede recuperar, y en base a eso se determina una acumulación de deformación. Este es un ensayo que ya está adoptado hasta en la norma y que se exige ahora para las evaluaciones de los materiales asfálticos, como puse en la primera evaluación que hicimos, donde se tenía esta evaluación en el asfalto. Ok, lo que hicimos es desarrollar es decir, implantar, yo podría decir que es la mejor palabra, porque el ensayo existe, y tratamos de buscar una geometría que sea similar a lo que hacíamos en un ensayo de módulo dinámico, que ahorita vamos a ver que es una probeta cilíndrica. El proceso es exactamente el mismo. Voy a aplicar una carga importante, o sea, que va a crear una deformación permanente, como pueden ver en la figura, una deformación total,
libero la carga y veo cómo trata de recuperar esa carga la probeta o el pavimento asfáltico, y voy a tener una componente de formación permanente y una componente, vamos a decir, de recuperación elástica, o la parte de formación que se recupera. Se hace una temperatura de 40 grados, un esfuerzo vertical de 400 kilopascales, y hay una secuencia que esta es una frecuencia de 5 Hz para la evaluación. Entonces, en esta condición yo realizo el ensayo. ¿Por qué hicimos esto? Porque al final dices, oye, quiero implantar un ensayo mecánico. Los ensayos mecánicos son caros, o sea, en sí los dispositivos, por decir un precio, ¿no? La prensa está alrededor de entre 2,5 a 3 millones de pesos, más los aditamentos que puedan requerir. Si se pidiera un ensayo que necesitáramos comprar un equipo adicional, sería imposible implantarlo. En este caso es exactamente la misma prensa que se utiliza para los ensayos de módulo y fatiga, entonces no se requieren, vamos a decir, una inversión importante. Y para este tipo de solicitaciones del pavimento, para este requerimiento en el nivel de tránsito, es indispensable hacer los ensayos de módulo y fatiga, o sea que en definitiva necesitan tener esta prensa. Ok, ¿por qué lo hicimos? Porque les voy a poner dos resultados aquí, esos mismos que no pude o no se pudieron evaluar diferencias significativas cuando hice un ensayo de rueda cargada de Hamburgo. Cuando lo hago en un ensayo de formación axial cíclica, lo que vemos es que este ensayo sí me permite definir las diferencias que existen en el comportamiento de una mezcla asfáltica cuando se varían algunos parámetros, los cuales no podíamos ver en las otras evaluaciones. No quise poner todas las evaluaciones que tenemos, solo dos para que vean la idea del por qué nos cambiamos un ensayo. En otro no lo podía identificar pequeñas variaciones, en este sí puedo, y esa es un poco la ventaja que me da de utilizar un ensayo mecánico. Ok, esa es un poco idea del ensayo de formación permanente y por qué debemos utilizarlo. Un ensayo que es muy clásico, que hemos presentado en muchas evaluaciones, es la evaluación del módulo dinámico. Dice, cuando quiero evaluar el módulo dinámico, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar deformaciones muy pequeñas, que van a estar en el rango entre 1 y 100 micras de deformación total, lo cual es realmente muy pequeño, y voy a tener ciclos de deformaciones muy cortos. ¿Por qué tengo deformaciones muy pequeñas? Cuando estoy hablando de materiales viscoelásticos, el rango lineal es muy corto, entonces ahora sí que podríamos decir que cualquier carga que le aplique crea una deformación. Para no crear esa deformación tengo que estar hablando de deformaciones muy pequeñas. Entonces, para este rango, vamos a ir por los LVT, si quieren podemos ver la figura en estas de la deformación. Como pueden ver, es muy similar a al ensayo de deformación permanente que les acabo de mostrar. Cuando estoy haciendo esos análisis, estas longitudes, vamos a decir, de referencia de deformación son 100 milímetros. Entonces, tener un rango máximo de deformación de 100 micras, estamos hablando de un rango de deformación física, vamos a decir, de la probeta, de alrededor de 0.1 milímetro como máximo. Entonces, medir con precisión, por lo menos debo estar en un rango de 2 o 3 micras. Estamos hablando de 0.01 más pequeño en rangos de medición. Entonces, medir deformaciones en condición cíclica en este tipo de elementos, que estemos hablando de 0.205, podríamos decir 0.01, no es banal, ¿no? O sea, sobre todo cuando estamos hablando en estas mediciones desde el punto de vista de materiales asfálticos, porque generalmente están acostumbrados, o el medio está acostumbrado a ensayos de deformaciones grandes, ¿no? No sé cuáles son los ensayos más básicos, tal vez alguno conocerá, ¿no? Marshall, ¿no? Por una probeta le aplican una carga, se destroza, ¿no? El TCR le aplican una carga, se rompe a la mitad, ¿no? O sea, se rompe. Ven, acabamos de ver rueda cargada de Hamburgo, le aplican una carga y ven 10 milímetros, o sea, es una macro deformación. Están viendo algo que físicamente es apreciable, o sea, entonces ven que se dañó el elemento, o sea, lo pueden ver. Cuando estamos hablando de deformaciones de 0.1 milímetro, 0.01 milímetros, no son apreciables, vamos a decir, a la vista de una forma. De hecho, pues no sé, hacen el ensayo. Si ustedes están parados allá tratando de ver algo, pues
sabes que está haciendo el ensayo porque la máquina hace ruido, pero físicamente no se ve absolutamente nada, ¿no? La información es muy pequeña. ¿Y a qué voy con este punto? Una información tan pequeña me lleva a que debo ser mucho más específico en la medición. Necesito saber de tratamiento de señales, de instrumentación, de la correcta fabricación de los especímenes, de la colocación de los LVTs. Cualquier pequeño error en todo el proceso me va a afectar 0.01 milímetros, eso sin duda. Entonces son ensayos muy delicados y muy difíciles de hacer. ¿Qué es lo que hacen? En principio es básico, aplican un esfuerzo y eso lo hacen con una celda de carga. Con los LVDTs lo que van a hacer es medir la deformación que se tiene en el elemento. Para saber los valores del módulo, pues el principio es sencillo, ¿no? Esfuerzo entre deformación, y un parámetro adicional es el valor del ángulo de fase, el cual mide la diferencia entre las señales. Eso es una diferencia del tiempo. Es una parte de la reología. O sea, la idea es muy sencilla. O sea, yo que me pego un golpe en el brazo, ¿no? O sea, de que me pego a que siento que me duele tarda un instante, ¿no? Podrías llamarlo como tu ángulo de fase de tu cuerpo, ¿no? Los materiales lo tienen. Mientras mayor sea el tiempo que sientes o que se refleja esa deformación en el elemento, en este caso una mezcla asfáltica, mayor va a ser el valor del ángulo de fase. ¿Por qué me importa tanto? Porque parecía que no fuera tan importante, pero esa importancia radica entre que es un material viscoelástico. ¿Qué es un material viscoelástico? Pues piensen cómo se llama generalmente un pavimento asfáltico. Tiene un pavimento, es un pavimento flexible, ¿no? Aplica una carga, se deforma a un cierto valor, y esa deformación de ese valor es la deformación total. Como es flexible, trata de recuperar. Si el ángulo de fase es muy bajo, lo que voy a tener, muy alto, o sea, porque esto van de 0 a 90, el 90 es lo más alto. Si es muy alto, la cantidad que va a recuperar es menor. Si es muy bajo, va a recuperar más. ¿Qué quiere decir esto? Voy a inventar un valor, 10 micras de deformación total. Si tienes un ángulo de fase muy alto, posiblemente solo recuperes 6 micras y 4 sean de deformación permanente. Si tienes un ángulo de fase muy bajo, pensando en los 40 grados, pues de esas 6 posiblemente recuperes 8 y solo sean 2 de acumulación. Y puedes decir, bueno, ¿qué tanto es 2 micras? Pero después de 10,000, 100,000 vehículos, puede significar el 25% de la vida útil de un pavimento. Y de ahí radica la importancia de conocer este valor, porque me dice qué tanto es elástico y qué tanto viscoso. Transformado en la vida real es qué tanta deformación se va a acumular cada vez que pase un vehículo. Esta es un poco el ensayo. Se hace a diferentes frecuencias, diferentes temperaturas. Esto es para construir una curva maestra. Aquí puse una foto nomás para que entiendan el proceso. Se prepara una probeta grande. Este es aproximadamente de 170 milímetros de altura, diámetro 150. Se extrae el centro de esta probeta para que se evalúe. La probeta final está en una altura de 150 milímetros y un diámetro de 100 milímetros. Aquí tienen los dispositivos donde se le pegan las guías y se coloca, vamos a decir, los elementos de medición, en este caso los LVTs, para hacer estas evaluaciones. Eso nomás para tener un poco el proceso de cómo se elabora el espécimen y se hace el ensayo. Entonces lo importante es saber, y esto es muy importante porque todos estos ensayos, que son ensayos mecánicos en dispositivos automatizados, cualquiera que lo ha utilizado sabe que pues, es una ventaja, pero también es un problema, porque al final ustedes ponen su probeta dentro del elemento, colocan los elementos de medición, le pican un botón y ¡pam!, sale un resultado. El resultado puede estar bien, puede estar mal, sin importar lo que pase, siempre les va a dar un resultado. Ese es el problema, o esa es un poco la dificultad. Puede que ese resultado sea incorrecto, pero de todos modos lo voy a obtener. Entonces, desde ese punto de vista, hay algunos indicadores, sobre todo en este ensayo, que me dicen que ese valor que estoy obteniendo es correcto. Y si no cumplo esos indicadores, pues estoy teniendo un problema y ese valor que determino no es básico. En este caso, dice, debo poner muy rápido, no debo tener una deformación axial
o debo tener más bien una deformación axial que esté entre 50 y 125 microdeformaciones. O sea, en un barrido de frecuencias para una misma temperatura no debería tener más de 1000 microdeformaciones acumuladas. Y voy a tener análisis de errores de señales. ¿Qué quiere decir? Cuando yo veo la figura, no sé si vieron, me voy a regresar un poco, vean la señal azul o la roja, ¿no? Se ven perfectas, ¿no? Y se ve, parecía que no tuviera ningún ruido la medición. La realidad es que esa es una señal tratada, o sea, llega la medición original en el software, hace un tratamiento de la señal y luego les presenta esa curva como si se viera perfecta. Esos primeros dos errores es la evaluación de la curva original, de la que realmente mide el equipo con una dispersión, cuánto error existe con respecto a esa que tú estás viendo y que es una señal tratada, que tú la ves bien pero puede tener un error muy grande. Entonces, si tienes errores muy grandes en estas determinaciones, ya sea del esfuerzo o la deformación, lo que te dice es algo muy básico: tienes muchos errores en la medición aunque la estés viendo bien. Entonces, coeficientes de uniformidad, o sea, tengo 3 LVTs que miden, que también miden los 3. Eso lo hago en la deformación permanente y en el ángulo de fase para saber que están bien. Solo para tener un ejemplo, puse unos resultados aquí de una evaluación que realizamos en el laboratorio. En esta evaluación lo que decimos: oye, voy a ver que no tenga entre 50 y 125, mira, aquí en estos se ven que todos están más o menos en un rango de 70, o sea, está bien. O sea, si sumo las deformaciones permanentes de esos valores, estoy alrededor de 900 y algo, entonces quiere decir que estoy abajo de 1500, también es correcto. Si veo los valores de deformación o los errores estándar del esfuerzo, veo que todos están abajo de 10%, lo que me dice es que entre la señal original y la señal tratada no hay diferencias significativas. Lo mismo lo hago para la deformación, para el error de la deformación, lo mismo me dice, ¿no? O sea, entre la señal tratada de deformación y la original no hay errores significativos, o sea que está bien la medición. Veo la deformación, el coeficiente de uniformidad de deformación, me dice: oye, los 3 LVTs miden de manera similar. No lo veo en el ángulo de fase, también me dice que miden de manera similar los valores del ángulo de fase. ¿Qué me dice esto? Pues algo muy sencillo: estos valores que estás viendo como resultados son aceptables. Si no estuvieran bien alguno de estas determinaciones, lo que debería ser: oye, sí está bien que tengas un valor del módulo, pero ese valor no es correcto porque los indicadores de calidad no los cumpliste. Y eso es muy importante porque muchas veces en los reportes, en los estudios que se presentan, nada más les dicen el valor del módulo de 20 a 20 grados y 10 Hz es 8000. ¿Y está bien o está mal? Pues no tienes ni idea. Si no haces esta revisión, nunca podrías saber si ese valor es correcto. Hay diferentes representaciones al respecto, las voy a ir un poco rápidas. Los valores de módulo dinámico, valores del ángulo de fase, en algunas secuencias que van aumentando y disminuyendo, pero cuando hablo de esto me voy a detener un poco, lo quiero pasar un poco más rápido. Pero cuando hablamos de esto hay algo muy importante a tener en cuenta, y eso algo importante a tener en cuenta es que muchas veces no tenemos idea de qué es lo que podemos esperar en un pavimento, porque todos sabemos que cuando cambia la temperatura pues va a variar el valor del módulo, cambia la velocidad, pues cambia los valores. La pregunta es: ¿qué tanto cambian estos valores? Un ejemplo muy muy sencillo: supóngase que estoy en un día normal, 25 grados en un pavimento, es algo que seguramente ven en cualquier lado, y tienen velocidades de operación de un vehículo 90 a 100 kilómetros por hora, y yo puedo medir el valor del módulo. Si lo pueden ver aquí, estaría en valores del módulo que están alrededor de los 4000 megapascales. Eso es lo que resiste el módulo bajo estas condiciones de carga. ¿Qué pasa si sigo teniendo las mismas velocidades de operación, pero el pavimento ya no está a 25 grados, está alrededor de 34 grados, lo cual también es muy común, no sé, hasta en Querétaro, ¿no? De estar a las 10 de la mañana a estar a las 4 de la tarde, veo ese mismo valor del módulo y ahora lo que veo es que estoy en rangos de alrededor de 1500. ¿Qué dice? O sea, el mismo pavimento, 10 grados de temperatura aproximadamente, bajó alrededor de 3 veces su valor del módulo, lo
lo cual es significativo, ¿no? Y si ya se van a condiciones extremas, no sé, piensen en una caseta que es muy común, ¿no? En las casetas de cobro, que tienen vehículos detenidos, el motor calentando, ¿no? El pavimento, todo el peso, vamos a decir, aplicándose de manera casi estática, ¿no? ¿Qué es lo que tendría? Pues la condición más desfavorable. Miren cuál es una condición más desfavorable, ¿no? Estamos hablando de valores que rondan en los 60, 70 megapascales. Cuando lo ves así entiendes un poco el comportamiento y la importancia de hacer estas mediciones que antes no se hacían. ¿Qué quiere decir? Creíamos o sabíamos que habían variaciones, pero no tenemos muchas veces la idea de la magnitud de estas variaciones y cómo se va a reflejar en el desempeño de un pavimento asfáltico. Entonces, si seguimos diseñando todo pensando que estamos en condiciones normales de 20 grados y 10 Hz y ese valor es la referencia para cualquier parte del diseño, y no piensan que puede estar en Mérida, puede estar en Querétaro, y eso me lleva a un reajuste del valor que debo de meter en el software de diseño, pues eso puede ser una explicación de muchas de las fallas prematuras que se presentan en el pavimento. Les digo, antes, hace unos 5 o 6 años, no lo podíamos medir en México, por lo menos de manera confiable. Ahora ya se puede hacer, y eso creo que es algo importante. Ok, ahí esta es otra representación, y sobre todo en estas otras representaciones lo que buscamos es la parte de construir una curva maestra, ¿no? Existe un principio, no voy a entrar mucho al detalle, el principio de equivalencia tiempo-temperatura. ¿Qué quiere decir? Para una frecuencia y una temperatura en específico hay un valor similar de módulo para otra frecuencia y para otro valor de temperatura. Entonces, esto se puede hacer con un desplazamiento de estas isotermas y puedo entender un valor. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos para ser un poco rápido. Ya les dije, yo hago una evaluación de un barrido de frecuencia a una temperatura del valor del módulo dinámico, lo puedo correr a diferentes temperaturas y tendría un barrido de este tipo. Yo decía, yo puedo fijar un valor de referencia. En este caso hice un cálculo con 15 grados y cuando desplazo las curvas lo que termino teniendo es una curva única de desplazamiento. ¿Qué es lo que me dice esta curva única? Algo muy sencillo. Puedo saber el valor del módulo y el ángulo de fase para cualquier condición de ensayo. ¿Qué quiere decir? Si yo hago esta evaluación y tengo esta mezcla, podría saber cómo se va a comportar en cualquier condición que yo quisiera. O que va a estar, vamos a ir aplicado, vamos a ir desde el punto de vista en la vida útil. Esto es el parte de la fatiga, del módulo, perdón. Cuando hablamos de la fatiga, tenemos la misma condición. Tengo un ensayo que se va a hacer a deformaciones pequeñas, pero con un número de aplicaciones muy grande. El mismo ejemplo del brazo, ¿no? Se hacen así muy despacito y posiblemente si se dan 10 veces, pues no van a sentir nada y van a estar muy felices de la vida. Pero si ya están aquí y lo hacen 10,000 veces o 100,000 veces, aunque sea muy pequeño, van a terminar teniendo un moretón en el brazo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esa es la idea de la fatiga. O sea, voy a aplicar una carga muy pequeña, que es lo que va pasando en el pavimento, muchos vehículos pasando. Y esa repetición de carga a lo largo del tiempo, lo que va a hacer es que el material de manera interna va a empezar a sufrir degradaciones y va a presentar una fisuración. Ok, de ese punto en México, que es muy pegado a lo que estamos evaluando en Estados Unidos, el ensayo para realizar la evaluación de la fatiga es un ensayo de viga flexión en 4 puntos. Pueden ver los 4 elementos, son las 4 barras o los 4 puntos de apoyo de esa viga que fabricamos. Entonces ahí está la flexión en 4 puntos. Se aplica una carga central que flexiona el elemento y tenemos no se puede ver un LVT en la parte inferior que mide la flexión de ese elemento. A diferencia de los otros ensayos que comprimen el elemento, no es de compresión, pues va comprimiendo ese elemento y voy midiendo ese proceso de compresión. Ahí determino valores de módulos dinámicos, que es lo que generalmente estamos esperando. Aquí el estar moviendo la flexión, no propiamente estoy midiendo los valores de módulo dinámico. Aquí estoy midiendo los valores de módulo de rigidez. Son valores diferentes y los módulos no son tan directos. Sí existe fórmula para asociar uno con respecto a otro, pero no es un valor directo que pueda hacer una comparación.
vamos a decir, entre los dos valores. Son valores que van a cambiar, ¿no? Como les decía, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para ver la fatiga, yo necesito temperaturas intermedias y velocidades de tránsito altas, ¿no? Muy rápido. Entonces, a diferencia del otro ensayo que les acabo de mencionar, se hace una temperatura fija y una velocidad fija, y lo que voy a estar cambiando es la amplitud de la deformación que le aplico a ese elemento. Entonces, ahorita voy a ver un ejemplo. Bueno, aquí está. Para hacer esto fabricamos unas vigas. Aquí tiene un proceso nuestro equipo en el laboratorio. Hacemos una viga. Es una viga de un tamaño mayor. Y lo que vamos a hacer es cortar caras de esa viga hasta tener el elemento de diseño. Y ya lo colocamos en nuestro dispositivo y realizamos la medición. Esa es un poco la idea de la fabricación en laboratorio. Lo que hacemos es que tenemos una medición de rigidez, empieza ese valor de rigidez en un valor inicial, conforme va bajando o aplicando las cargas, esa rigidez se va disminuyendo hasta que se presenta una falla. ¿Y qué es generalmente la parte de evaluación? Digo, módulo de rigidez, podemos tener los ángulos de fase o cálculos de energía disipada. Eso es parte de los resultados del ensayo, pero lo que realmente dice es cómo sé que ya falló. El criterio clásico de formación es una reducción de 50% del valor inicial de la rigidez. ¿Qué quiere decir? Empiezo el ensayo, mide la rigidez, generalmente esto es al ciclo 50 de aplicación de carga, me da 5000. Yo voy monitoreando ese valor de rigidez a lo largo del ensayo, y cuando yo tengo un valor de 2500, pues voy a decir que el ensayo ya falló. Ese es un criterio que se utiliza para estas evaluaciones. Físicamente el material no ha fallado, o sea, no es que se rompa el ensayo o la probeta, ¿no? O sea, pero es el criterio para evaluar. Hay muchísimos criterios para la evaluación. El clásico para ese tipo es la reducción de falla. Entonces, si ven la figura, empieza una degradación, vamos a ir inicial rápida de estas, luego empieza la fase de fatiga y luego ya el proceso donde se rompe la probeta. Lo que hacemos es fijamos una amplitud de deformación, empieza la carga, cuando falla tengo un primer valor, digo en ese elemento, oye, tal vez apliqué 500 microdeformaciones y me dio 100.000 repeticiones, vamos a decir 200.000 repeticiones de carga, aplico una carga de flexión mayor, me da menos repeticiones de carga, cambio una aplicación de deformación menor, me da más deformaciones de carga, y así voy haciendo, vamos a decir, un barrido de aplicaciones de deformaciones de carga, y voy midiendo qué tanta vida útil tuvo antes de la falla. Y ya con esto lo que termino pues es una ley de fatiga, que es lo que yo utilizo en un método de diseño. En nuestro caso generalmente estas leyes están en función de cuál es el valor de amplitud de deformación para 1.000.000 de repeticiones de carga, que es lo que me sirve para la determinación. Y ya cuando estoy haciendo, pues este es un Hamilton, ¿no? Como lo pueden ver, ya es un resultado real, ¿no? Entramos a 1.000.000, determina el valor y ese es mi valor de referencia. Como les comentaba, existen diferentes dispositivos para esta evaluación. Entonces, el que utilizamos en México es el que puse un poco al lado. Ese es un ensayo de RILEM, ese es un ensayo en Europa. Solo es para tener en cuenta que dependiendo del método de diseño que utilicen, tienen que estar claros cuál es el ensayo que utilizaron para calibrar ese método de diseño, porque si utilizan un ensayo pueden ver que los rangos de deformación esperados son muy diferentes dependiendo de la geometría y de la aplicación de carga, y pueden ser valores que no tengan lógica o me den valores ilógicos cuando determinen los espesores de un pavimento asfáltico. Bueno, estas son, digamos, desde el punto de vista mecánico, los ensayos que se utilizan para esas determinaciones y que, digamos, que ya están aplicados en una metodología de diseño. Algunos ya están claramente identificados o realizados en México, o sea, que no podría decir de uso común, pero que ya están, llamémosle, aceptados para este tipo de evaluaciones y se realizan de manera general, ¿no? Pero bueno, solo estaríamos hablando del ensayo de deformación permanente, que es algo que tratamos de implantar. Con esto hemos terminado el seminario del día de hoy. Les agradecemos su participación en el mismo. Cualquier duda o comentario que tengan sobre el tema que acabamos de ver, en la diapositiva tienen mis datos de contacto, me pueden escribir y con mucho gusto les contestaré. Muchas gracias y hasta la próxima. Instituto Mexicano del Transporte.